y con tu espíritu. Les anuncio la buena noticia, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. Estaba Juan Bautista con 2 de sus discípulos y mirando a Jesús que pasaba, dijo: Este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos, al oírlo hablar así, siguieron a Jesús. Él se dio vuelta y viendo que lo seguían, les preguntó: ¿qué quieren? Ellos le respondieron: Rabí, que traducido significa maestro, ¿dónde vives? Vengan y lo verán. Les dijo. Fueron, vieron donde vivía y se quedaron con él ese día. Era alrededor de las 4 de la tarde. Uno de los 2 que oyeron las palabras de Juan y siguieron a Jesús era Andrés, el hermano de Simón Pedro. Al primero que encontró fue a su propio hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que traducido significa Cristo. Entonces lo llevó a donde estaba Jesús. Jesús lo miró y le dijo: tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas, que traducido significa Pedro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podríamos entender nuestra vida desde que éramos chiquitos y empezamos a darnos cuenta de las cosas como un ir respondiendo a diferentes llamadas que convocan nuestros deseos interiores. El deseo de hacernos de amigos, de jugar, el deseo de ir formándonos en una profesión o en un trabajo, en una habilidad, en un arte, en un deporte, el deseo de estar con otros, de formar comunidad o de formar familia. Todas esas respuestas son como puestas en movimiento por llamados, podríamos decir. Son como voces que nos aparece, como un ángel que se nos aparece, sino son las voces que sentimos en nuestro interior interactuando con la vida, con lo que nos pasa, con nuestra historia concreta. Si hubiéramos nacido en el centro del Amazonas, seguramente los llamados y la respuesta hubieran sido distintas. Pero esas voces confusas, es muy lindo el icono, la imagen del niño Samuel. El niño, el jovencito Samuel, que está empezando a trabajar al servicio del templo, no entiende quién lo llama. Él escucha voces, escucha una voz que lo llama y va, mucho sin entender, y sigue dormido hasta que el maestro, en este caso el sacerdote Elí, le ayuda a interpretar la voz de Dios, que lo está llamando, que lo está convocando, y será un gran líder político y religioso, el que va a inaugurar la monarquía, el que va a ungir a David como rey. Pero para poder entender ese destino y ese camino, tiene que ir aprendiendo. Dice, todavía no conocía, todavía no sabía. En la vida también vamos necesitando de hermanos, hermanas, más expertos que nosotros, que nos vayan interpretando en esos llamados, esas voces que nos convocan, y que detrás de todas esas voces hay una voz que nos llama a vivir. En el Evangelio de hoy, los discípulos, los alumnos, los que seguían a Juan, que lo escuchan muchas veces predicar, este día lo comprenden que Juan está diciendo algo muy importante. Este es el Cordero de Dios. Este es el que yo había anunciado cuando pasa Jesús por ahí.
Y entonces ellos, oyendo la voz del maestro, se van detrás de Jesús. Y cuando Jesús se da cuenta que estos dos lo siguen, dice que se da vuelta y les hace esta pregunta. Es una pregunta que va a inaugurar todo el Evangelio de Juan. Podríamos decir, es la pregunta que se nos hace al comienzo de este año. Es la pregunta que se nos hace en nuestro encuentro con el Señor. ¿Qué buscan? ¿Qué buscan? ¿Qué desean? Porque Dios nos hace reconocer ese deseo que tenemos adentro. ¿Qué buscamos en la vida? ¿Qué es lo que valoramos? Y la respuesta que le dan es, ¿dónde vives? ¿Dónde está tu morada? ¿Dónde morás vos? No es solo la pregunta por un lugar. Es la pregunta esencial. ¿Cuál es tu lugar, Jesús? ¿Dónde es que estás? ¿Dónde permaneces vos? Y Jesús no se las hace fácil, no le dice, bueno, les da como una fórmula, bueno, tienen que hacer esto, tienen que practicar meditación. No. Les dice, vengan y lo verán. Vengan y hagan la misma experiencia que yo. Dice que fueron, vieron, y la palabra en el original es permanecieron con él. Todo el Evangelio de Juan nos va a enseñar que el discípulo es el que va aprendiendo a permanecer con Jesús, a permanecer, a estar con él. Solo les digo algunas citas nomás del Evangelio que atraviesa todo este texto. El que me sigue, mi servidor, estará conmigo donde yo esté. Estará siempre conmigo. Yo voy al Padre a prepararles un lugar para que estén conmigo. Permanezcan en mí, permanezcan en mi amor. Como la rama permanece en la vida, en el árbol, y da fruto, ustedes permanezcan en mí, porque separados de mí no pueden hacer nada. La rama se cae y se seca. La vida del cristiano es este permanecer, es este encuentro de amor con Jesús. El discípulo y la discípula verdaderos son los que en el fondo no quieren estar en otro lugar, o más bien, no quieren estar en ningún lugar sin Jesús. Es como nuestra casa. Él es nuestra casa. Él es nuestra morada. Y Él hace morada en nosotros. De eso se trata el cristianismo, no de reglamentos, no de leyes, no de instituciones. Todo eso es para darle forma al encuentro. Si yo me enamoro de alguien y quiero estar con esa persona, claro, tengo que comprarme una casa o alquilarla, vivir, trabajar, armar un montón de estructuras alrededor. Pero si falta lo esencial, que es querer estar juntos, primero con la esposa, el esposo, la pareja, después los hijos, la familia, los nietos. Pero digamos, si no está eso, todas las otras estructuras no sirven para nada. Solo están al servicio de esto. Lo lindo de este evangelio, que es estos dos que se encuentran con Jesús y se quedan con él ese día, eso que les pasó, los lleva a invitar a otros. Andrés fue a decirle al hermano, hemos encontrado al Mesías, al Cristo, y va con él. Y se va formando una comunidad alrededor de Jesús. ¿Qué pasa con el que se encuentra con Jesús? No es un solitario, está con otros. Se va armando una comunidad de hermanos y hermanas. Esa es la experiencia nuestra, de los discípulos. Somos un pueblo de Dios, somos una familia. Ese permanecer morando en Jesús
es lo que después le da como una regla a nuestra vida, una manera de actuar. La vida cristiana, y por eso está el ejemplo de lo de Pablo de hoy, la vida cristiana no es cumplir una serie de leyes porque está bien o está mal. Como algunos dicen ahora, como es, hay que cumplir con ciertos códigos. Los códigos hoy pueden estar, mañana pueden estar, pueden cambiar. Hoy puedo decidir que esto está bien o que esto está mal. Una ley puede decidir que algo malo es bueno, total. Pero no es así el cristianismo. El que se encontró con Jesús descubre que unido a Él, todo lo que favorezca la vida propia y la de los demás está bien. Y todo lo que disminuya la vida de los demás, la destruya, todo lo que no vaya a favor del amor, está mal. Ese va a ser el discernimiento. Por eso Pablo va a decir, no le dice no vayan a fornicar con las prostitutas en Corinto porque está mal. No les dice eso. Les dice, ustedes son miembros de Cristo, ¿se dan cuenta? Ustedes son parte de su cuerpo. Ustedes son templos del Espíritu Santo. Por eso no tienen que ir. Porque les hace menos a ustedes, les quita dignidad y también les saca dignidad a esas mujeres. Es mucho más lindo el cristianismo que 2 o 3 leyes. Y otro ejemplo que me parece que está bueno para estos días y para este mundo, que no sabemos de la pandemia y no sabemos cómo va a ser después de la pandemia, me parece que permanecer con Jesús y con los hermanos y hermanas nos enseña un modo de vivir permaneciendo. A ver, en esta cultura se nos invita constantemente a hacer zapping, a estar llenándonos de cosas y cambiando todo el tiempo, viendo un videíto tras otro, viendo una película tras otra, viendo una serie y haciendo una maratón y vemos todos los capítulos y enseguida queremos ver otra, como insaciables, ¿no? Aún para las cosas espirituales, ¿no? Mandamos un mensaje espiritual y después mandamos otro y queremos consumir uno y consumimos el otro y el otro. Y la invitación es a permanecer. Les pongo un ejemplo. Empecé a ver, voy por la 2ª temporada de Crown. Muchos la vieron, otros no, ¿no? Que es una serie sobre la corona británica. Y es tan bella. Cada capítulo, yo me veo uno por vez, cada capítulo es para quedarse mirando, contemplando y dejar que decante eso en nosotros. Porque hay muchas cosas que remueven las emociones, la inteligencia y la belleza misma de un arte. Punto. Lo comparto porque me parece que es una sabiduría a la que somos llamados en este tiempo. Gustar la comida, no tragarla. Aprender a gustar los colores, los sabores, las formas, ahondar. Una oración que no se precipite con pensamientos, palabras, sino que permanezca, que se aquiete. Me parece que una vida así nos va a hacer más sabios y podemos responder mejor a este tiempo. Permanecer con Jesús, permanecer con los hermanos y hermanas, permanecer con nosotros mismos. Que ese sea el regalo que Jesús nos quiera regalar. Fueron y se quedaron con Él. Que así sea. Amén.